los siguientes minutos vamos a hablar de la posición de las obras de arte ante la supresión de los mayorazgos. También vamos a hablar del pleito por la herencia de la 13ª duquesa de Alba, que murió en el año 1802, pero este pleito duró hasta el año 1844. Podemos decir que justo en los años en los que se decidió la supresión de los mayorazgos nobiliarios, el proceso obligaba a reflexionar sobre el valor ya de esta figura jurídica, su relación con las estrategias familiares y además el alcance que podía tener en las políticas artísticas nobiliarias. Para hablar de este tema, situarnos en este tiempo y en este espacio, nos acompaña hoy el profesor de Historia del Arte, Antonio Urquizar. Bienvenido. Gracias, Isabel. Estamos hablando en principio de la figura de los mayorazgos, una figura jurídica que a mí me gustaría empezar explicando. Luego, por supuesto, hablaremos de lo que ocurrió ya en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, con la muerte de la duquesa de Alba en 1802 y de alguna manera cómo se rompió su patrimonio, porque a lo largo de un largo pleito acabaron también los mayorazgos, coincidió en el espacio y en el tiempo. Pero ¿de dónde surgen, de dónde nacen también como figura jurídica? Bueno, casi todos los países o reinos del continente europeo han tenido figuras jurídicas parecidas, ¿no? Con nombres distintos, pero con funcionamientos muy similares. En España, en Castilla, es el mayorazgo. El mayorazgo nace con las leyes de Toro en 1505, aunque ya es una fórmula jurídica que venía utilizándose desde antes, pero en ese momento se codifica en este código. Y es una figura que permite alterar el derecho habitual, natural de la herencia, el reparto de los bienes, para concentrarlo en una sola persona, en un heredero. Concentrarlo en una sola persona, pero también hacer que estos bienes no puedan dispersarse a lo largo de la vida de este heredero, tengan que mantenerse, él tenga derecho al disfrute del usufructo, pero tenga que mantener el núcleo de estos bienes para sus herederos a su vez. Y además lo veían en aquella época así, suponía una alteración que tenía que tener un fin justificado, que en este caso es el mantenimiento de las grandes casas. Se entiende que el orden social y político de España en ese momento necesita unas casas que tengan un soporte económico bien organizado y que para ello lo mejor es el mantenimiento transgeneracional. Entiendo, por tanto, que los mayorazgos son una figura jurídica que afecta sobre todo a las casas importantes. Cuando digo a las casas importantes me refiero a los nobles, a la aristocracia y no tanto a todo el mundo en general. El que no tenía nada que dejar, pues afectaba probablemente o no le afectaba estas leyes. Bueno, el mayorazgo exigía autorización de la corona, ¿no? Es decir, cualquiera no podía fundar un mayorazgo simplemente yendo al notario, sino se necesitaba autorización de la corona para fundarlo. ¿Por qué? Porque se entendía que era el primer paso en el camino hacia la nobleza. No solamente los que ya eran nobles fundaban mayorazgos para mantener unidos esos bienes o incorporaban bienes a mayorazgos ya preexistentes, sino cualquier persona que iba teniendo unos medios abundantes y estaba empezando a pensar en que su familia podía acabar yendo en ese camino hacia la nobleza, el primer paso que se daba siempre era la fundación de un mayorazgo, ¿no? Yo supongo que en un principio quizá las fincas, los terrenos, los palacios, las casas serían el objeto principal del mayorazgo. Luego también, por supuesto, las obras del arte o todo comenzó al mismo tiempo. No, el objetivo primero por el que se funda esta figura es el de garantizar la existencia de unos réditos económicos suficientes para esa familia y la no dispersión de los mismos, con lo cual son fincas en primer lugar lo que aparece en el mayorazgo. Luego también aparecerán instrumentos financieros como juros y demás. Lo que sí es cierto es que desde el primer momento se entiende que el solar, ese espacio simbólico de identidad para un linaje que se concreta normalmente en un castillo, en un palacio, en una casa, la casa solariega también era un elemento que podía incluirse y debía incluirse en el mayorazgo. Con el tiempo pasaremos de que la casa solar forme parte del mayorazgo a que también lo formen los esquemas decorativos que haya en su interior, con lo cual las colecciones de obras de arte o elementos que hoy no calificaríamos como obras de arte, pero que tenían una experiencia parecida en aquella época, como podían ser reliquias familiares, como podían ser armas que se identificaban con hechos gloriosos de los antepasados, también se incluían en los mayorazgos. En estos mayorazgos, ¿podías indicar
quién sería tu heredero o había una herencia natural. Sí, hay distintos tipos de mayorazgos. El más generalizado es el que recae en quien herede los títulos de la casa, normalmente el primogénito. Pero también había mayorazgos más pequeños, pensados para segundones o pensados para mujeres, con la idea de garantizar que no solamente el primogénito, sino otros miembros de la casa pues tuvieran también unas rentas suficientes. Pero el mayorazgo, de manera general, podemos pensar en él como el medio para el mantenimiento de los recursos para los primogénitos. Si pensamos en un patrimonio de una familia, no todo forzosamente tenía que estar en este régimen de mayorazgo. Podía estar una parte, una gran parte, pero podría haber otra parte libre para que, digamos, el propietario pudiera vender o pudiera hacer con ello lo que quisiera. Claro, siempre existían, por un lado, los bienes vinculados en los mayorazgos y por otro lado los bienes libres con los que se podía disponer. O sea, esta diferencia operaba en dos momentos. Durante la vida de los propietarios o usufructuarios, no podías vender, no podías enajenar los bienes del mayorazgo, pero sí podías vender tus bienes libres, y también en el momento del fallecimiento. Tus bienes de mayorazgo no podían ser vendidos en almoneda a tu fallecimiento, tus bienes libres sí podían ser vendidos en almoneda. Tú podías donar tus bienes a través de testamento, tus bienes libres a quien quisieras, o dentro de unas reglas a quien quisieras, y los de mayorazgo estaban en su sucesión determinados por lo que se hubiera establecido en la fundación del mayorazgo. Y con este panorama llegamos desde 1505, desde Toro, hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, y nos vamos a centrar quizá en una gran figura y en una gran casa, sobre todo. Cuando muere María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, 13ª duquesa de Alba, muere sin descendencia. Es cierto que ella tenía adoptada una hija venida de esclavos negros, pero que no tenía ninguna importancia, digamos, en cuanto al mayorazgo, sino que probablemente le legaría lo que fuera, porque creo que además, eso sí, la dejó bien situada. Pero ella muere sin descendientes directos en este sentido, y ahí es cuando ocurre algo curioso, y es que este mayorazgo va a parar a un primo segundo suyo. Bueno, es algo, digamos que habitual en la historia de las familias nobiliarias. Estos cruces entre familias son normales. De aquí viene, por ejemplo, esa complejidad de apellidos que muchos de ellos tienen, ¿no? Lo que convierte en especialmente interesante este caso a la hora de estudiar pues, historia cultural o historia del arte es que este salto familiar se produce justo en el momento de transición entre lo que podríamos llamar un sistema artístico precontemporáneo y el sistema artístico contemporáneo, ¿no? En un momento en el que la Casa de Alba atesoraba unas colecciones artísticas realmente envidiables, producto de la agregación de distintas familias al tronco primigenio de los Alba, y en un momento en el que la 13ª duquesa de Alba decide donar en vida algunas de estas obras que estaban vinculadas a mayorazgo, según entendían sus herederos posteriormente, decide donarlas en vida, con lo cual los que heredan no solamente el patrimonio económico, sino también el simbólico de la casa, emprenden un proceso judicial para intentar recuperar unas obras que ellos entienden que tenían que haberse mantenido ligadas al tronco de la casa y de los títulos, y que en ningún caso podían haber sido regaladas, donadas por la duquesa en vida, o algunas de ellas también en testamento. Lo curioso del caso es que en medio de todo este proceso, de todo este pleito tan complejo que dura 42 años, en 1820 desaparecen los mayorazgos. Por lo tanto, cuando empieza el pleito todavía existen los mayorazgos, cuando acaba no. Claro, al durar tanto el pleito, pues el sistema legal ha cambiado completamente, ¿no? Y además es interesante ver el efecto que eso tiene en el pleito. En un momento determinado, los abogados que están defendiendo esa dispersión de bienes que se había producido y la legalidad de la misma, dicen que, bueno, que qué sentido tendría que la familia la recuperara si ya no existen los mayorazgos, a los que los jueces responden que ellos tienen que atenerse a la legalidad vigente en el momento en el que se produjeron los hechos, ¿no? Pero lo indudable es que ese proceso de cambio
legal, político y social que está sucediendo tiene consecuencias en la propia configuración del pleito y en los hechos que suceden. El representante de la Casa de Alba interviene en el Parlamento en el seno de las discusiones sobre la desamortización, ¿no? Por aquí están en juego algunas pinturas, algunos tapices, algunos libros muy importantes y con un valor económico, un valor de cambio económico muy importante en aquellos años, también aparte del valor simbólico, pero también están en juego fincas, cortijos en Andalucía que tienen unos réditos económicos importantes, ¿no? Y a mí lo que me parece especialmente interesante de este pleito es que nos permite tener un caso concreto en el que analizar todas las tensiones que se están produciendo en ese momento de transición, en el que hay elementos de comportamiento tradicional en los hábitos nobiliarios, en la cultura nobiliaria que se mantienen, pero también está entrando en juego con una fuerza tremenda la irrupción del nuevo mercado artístico, el movimiento, la dispersión de las obras, que son características del siglo XIX, sin duda. De alguna manera, este cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, que quizá en España duró más, fue más lento y de una manera como progresiva, es lo que estamos viendo también paralelamente al pleito. Claro. Es muy interesante pensar que este pleito no solamente está en los años en los que se debate en el Parlamento, en las Cortes, la desamortización de los bienes nobiliarios, sino también cuando el Museo del Prado se abre como tal. Y también en un momento en el que todas las grandes casas nobiliarias españolas están reorganizando sus bienes artísticos un poco en respuesta a lo que está sucediendo en el Prado, en la Academia, en las exposiciones nacionales, y están creando galerías organizadas ya no solamente con un discurso genealógico, sino también artístico más claro incluso de lo que las había antes, porque también las había así, ¿no? Y es muy interesante ver además cómo por un lado está esta figura de la decimotercera duquesa de Alba, que decide obviar la existencia de este mayorazgo y darle libertad a los bienes, y por otro lado está su heredero, el decimocuarto duque de Alba, Carlos Miguel, que es el linaje ya de los Liria que recoge estos títulos, al principio representado por su madre en el pleito, intentando recuperar las obras, y es un personaje que aúna este interés en cierto modo comandado por su madre, por recuperar estas piezas que están ligadas al linaje y al tronco familiar a través de la figura del mayorazgo, pero por otra parte es uno de los coleccionistas españoles más importantes de la primera mitad del siglo XIX, que viaja por Italia, formado en Francia, que adquiere una colección de obras sobre todo modernas, pero también algunas antiguas, y que abre en el Palacio de Iliria una de las primeras galerías artísticas públicas que hay en España, ordenadas con una sala dedicada a la familia con retratos y demás, pero ordenada por unos criterios fundamentalmente estéticos y representante de un gusto, podríamos decir, en movimiento, no tan estático como el que está vinculado a la idea del mayorazgo y de la pertenencia intergeneracional y demás. Hay que decir que este Carlos Miguel Sir James Stuart, pues sí es el ascendiente, directo de la duquesa de Alba, de Cayetana de Alba, la duquesa que conocemos, porque ha fallecido hace relativamente poco tiempo. Ella es la línea sucesoria de él. Realmente lo importante también aquí es que la figura de la duquesa de Alba, de Cayetana de Alba, de aquella Cayetana de Alba, era una figura tremendamente popular también en su tiempo, muy vinculada, por ejemplo, a Goya, y que creo que hasta popularmente todo este debate y todo este pleito tenía una trascendencia también en la calle. Bueno, el pleito tuvo mucho eco público porque afectaba a una de las principales casas del reino, afectaba en cierta medida a la corona también, porque algunos de los bienes salieron hacia Godoy y salieron hacia la corona también, porque era un pleito millonario en el que cuando uno ve la contabilidad del pleito y ve las sumas que estaban empleando simplemente en abogados y en procuradores, pues fue un pleito muy sonado con repercusiones en prensa y en la vida pública, ¿no? En fin, es un pleito que tuvo tanta capacidad de movilizar personas trabajando en él, ¿no? Por ejemplo, que cuando vemos el registro documental que el pleito ha dejado, el pleito obligó a los representantes de la casa a buscar en los archivos familiares para recuperar documentos de hace 300, 400 años, y todo eso era tiempo, dinero y eran personas empleadas en hacer ese trabajo, ¿no? Y jurídicamente muy complejo. Porque
como decía antes, estaban, por un lado, los argumentos que se referían a la ley vigente en el momento que están los hechos, está luego el peso del cambio jurídico que está produciendo en el momento y, sobre todo, muy complejo porque había que demostrar una serie de elementos que no tenían una evidencia muy clara, ¿no? Desde el punto de vista de la historia del arte, es, por ejemplo, también un tema muy interesante porque gran parte del nudo central del pleito en torno a las pinturas estaba en la fundación del mayorazgo del sexto y del séptimo marqués del Carpio, de Luis y Gaspar Méndez de Haro. Algunos de los coleccionistas fundamentales del siglo XVII en España, y el origen de que en el centro de este pleito esté alguna de las obras muy señeras, y entre ellas una muy conocida como todo el mundo, como es la Venus del Espejo de Velázquez, que si hoy está en la National Gallery de Londres es porque salió de la Casa de los Alba en este momento y pasó a Inglaterra. Bueno, cuando se fundan estos mayorazgos de los Carpio, allí no se detalla exactamente qué pinturas formaban parte del mayorazgo. En otros mayorazgos sí, encontramos mayorazgos familiares, lo que se dice tal cuadro y tal cuadro y tal cuadro forman parte del mayorazgo. En este caso se decía únicamente que las pinturas de mayor mérito y estimación de la colección pasarían al mayorazgo. Eso se decía en el del sexto, en el del séptimo se decía que su secretario elegiría cuáles entre las mejores que tuviera el marqués a su muerte, ¿no? Y entonces, claro, los abogados que representaban al 14º duque de Alba decían que evidentemente las de mayor mérito y estimación en aquel momento eran las que en el siglo XIX también entenderían que eran las mejores. Velázquez, Correggio, Rafael, que eran los 3 grandes nombres que sonaban. Los abogados de los herederos que habían recibido todo esto decían, bueno, es que si no decían en el siglo XVII cuáles eran las mejores pinturas, ¿cómo vamos a saber hoy nosotros cuáles eran para ellos entonces? Porque lo que no interesa aquí es cuáles son las mejores en el siglo XIX para nosotros, sino cuáles fueron en el XVII, ¿no? Y al final era tan complicado resolver esto, o había tantos intereses en juego para que no se resolviera, porque como digo, la corona estaba por medio, Godoy, en fin, era muy complicado el asunto, que al final hubo varios acuerdos parciales y al final el asunto se resolvió con que únicamente 32 pinturas volvieron a la familia, que en su mayor parte eran retratos. ¿Y por qué retratos? Pues porque, aunque en ningún momento se decía en los mayorazgos que los retratos formaban parte del mayorazgo, sí que había cierto entendimiento común de que el retrato es la pieza más fácilmente relacionable con el linaje y la que entraría más claramente en el espacio de lo que un mayorazgo cubre. Por lo tanto, y ya para acabar, el pleito acaba de una manera conforme a gusto de los dos, de las dos partes. Bueno, el pleito acaba por un acuerdo, porque ya van 40 años en él, están gastando mucho dinero en el mismo, porque además ya las personas que comenzaron el pleito ya habían fallecido, con lo cual algunos de los intereses estaban más contrastados, y porque la parte reclamante, es decir, los herederos de la Casa de Lirio, que probablemente pues hoy nos puede parecer que tenían más razón, sí que vieron ya que era imposible llegar a una solución más allá de este pacto, ¿no? Era imposible pensar que cuadros que estaban ya fuera de España fueran a ser reclamados por la justicia española y fueran a volver a España, ¿no? Ellos hubieran deseado otro desenlace, pero llegan a un acuerdo en lo que probablemente en lo que era posible, ¿no? En aquel momento. Es desde luego un tema interesantísimo, entrar en cómo va cambiando además las leyes, el arte, todo se mueve. Digamos, el siglo XIX desde luego también es verdaderamente fantástico. Muchísimas gracias, profesor Urquizar. Gracias a vosotros.